Saludos. Revisamos ahora lo que sería el diseño de una ménsula de acuerdo con el ACI 318 del año 2014. El ejemplo es tomado del libro de González Cueva de concreto, en el que básicamente se indica diseñar una ménsula para una viga prefabricada de concreto que tiene una luz de 15 metros. La columna donde se soportan las ménsulas se indica de 35 por 35 y se propone un material de F'(C) de 350 para el concreto y un acero de refuerzo de 4200 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Una de las dimensiones de la ménsula está ya definida por la dimensión de la columna, es decir, la columna es cuadrada de 35 por 35, entonces la base de la ménsula podríamos suponerla que es igual a la dimensión de la columna, entonces ya diríamos que la base de la ménsula es de 35 centímetros. Habría que definir lo que serían las alturas H1, H2, la distancia libre desde la cara de la columna hasta el extremo de la ménsula, además del acero de refuerzo del elemento. La viga se encuentra simplemente apoyada, tiene una luz de 15 metros con una carga muerta y una carga viva, indicada como 2000 kilogramos sobre metro la carga muerta y una carga viva de 2800 kilogramos sobre metro. Podríamos entonces indicar una carga última de diseño, haciendo la mayoración de las cargas, como 6880 kilogramos sobre metros. Al estar simplemente apoyada, la viga le transfiere una carga vertical solamente, que sería nuestro valor de V sub U, que en este caso, bueno, es W por L entre 2, lo que se encuentra calculado acá. Y esa sería nuestra carga vertical. La carga horizontal hemos visto que la estimamos como un porcentaje de esta carga vertical. Y bueno, como materiales tenemos 350 para el concreto y 4200 para el acero de refuerzo. Se dan unas cuantas ideas para el predimensionamiento de la ménsula, entre ellas que la relación A sobre D quede entre punto 15 y punto 40 y se tenga al menos 3 centímetros entre la placa de apoyo y la cara de la columna, una distancia libre, y que la dimensión de la placa de apoyo debe ser tal que no se produzcan fallas por aplastamiento. Luego, la altura H2 que se indica acá debe ser al menos la mitad de H1, es decir, mayor que la mitad de H1. En realidad la norma dice mayor que la mitad de D, pero podríamos pensarla por lo menos igual a la mitad de H1. Entonces, si tenemos una distancia entre la placa de apoyo y la columna de 3 centímetros, que se asume como el mínimo, y vamos a asumir una longitud de placa de apoyo de 10 centímetros también, que se debe verificar por el aplastamiento. El aplastamiento entonces sería básicamente la carga V sub U que se aplica a estos 10 centímetros o a un área definida por 10 centímetros por 35 centímetros, que es la base de la ménsula. Y entonces esa carga VU dividido para 10 por 35 nos da un esfuerzo, lo que sería un esfuerzo de aplastamiento, el cual debe ser menor que 0.85 veces F'(C) para estar de acuerdo que la placa tiene una longitud correcta, y eso es lo que se indica acá como verificar el aplastamiento. Luego entonces definimos nuestro valor de A sub B y decía que para los cálculos habría que tomar el doble de la distancia libre, es decir, la distancia libre real es 3 centímetros, pero para los cálculos se toma el doble, más la mitad de la placa, 10 centímetros para 2, es decir, la carga está apoyada en el centro de la placa, lo cual nos da una distancia de 11 centímetros. No tenemos una idea clara de cuál es el peralte que necesitamos para la ménsula, pero la recomendación es que A sobre D esté entre punto 15 y punto 40, así que si tomamos el promedio,
entre D igual a punto 30, podríamos decir que D sería igual a 37 centímetros. Podríamos entonces definir, vamos a decir, D lo asumimos como 40 centímetros. Fijarse que estos son ideas de prediseño. Hay que verificar con las resistencias y con los aceros. Entonces ya tendríamos el valor de D. Si asumimos un recubrimiento de 5 centímetros, ya tendríamos la altura H1, 40 más 5, 45, y H2 como la mitad, para estar de acuerdo con la norma, 22.5. Luego la distancia L, que sería la distancia de la base de la ménsula, es decir, desde la cara de la columna hasta el extremo. ¿Qué distancia tenemos? Bueno, vamos a decir que tenemos 3 centímetros libres, más 10 centímetros de la placa de apoyo, más 5 centímetros libres del otro lado, y podríamos decir que eso vale 18 centímetros. Y BW, 35 centímetros, que es la base de la ménsula, la cual se toma del mismo ancho de la columna de soporte. Bueno, en este caso se puede tomar así. Entonces ya tendríamos nuestras dimensiones: H1 igual a 45, H2 22, L 18 centímetros y BW 35. Con este predimensionamiento se debe verificar primero que el valor de BU dividido para phi no exceda el valor máximo indicado con estas tres expresiones, lo cual nos daría la fuerza de corte, y hago una verificación de la fuerza de corte resistente. Entonces BU dividido para phi lo tenemos puesto acá abajo, 68.800 kilogramos fuerza, y acá habría que revisar con estas tres ecuaciones. Es decir, este BU para phi debe ser menor que lo que resiste la ménsula a corte. Y se nos presentan tres ecuaciones: punto 2 F'C BW por D, 34 más punto 08 F'C B por D y 110. La menor de ellas es 86.800, la cual es mayor que 68, por lo tanto nuestra ménsula es capaz de resistir esa fuerza de corte. Y podríamos verificar la relación demanda-capacidad a través de la relación entre 68 dividido para 86. 68.800 dividido para 86.800 da un valor de 0.79, es decir, la ménsula a esa fuerza de corte está trabajando a un 79%, lo cual acá se pone entre paréntesis y se consideran óptimas. Recordar que esto está dado con las dimensiones de predimensionamiento. Alguien podría decir, voy a poner aquí, voy a usar una H de 40 centímetros, una base, no sé, de 30 centímetros. Habría que hacer esta comprobación, ver si resiste la fuerza de corte y ver cómo está esta relación demanda-capacidad. Por supuesto, si esto saldría mayor que 1, significa que no está resistiendo. La demanda tiene que ser menor que la capacidad. Entonces, esta es nuestra demanda, estas son nuestras capacidades. Y en realidad nuestra capacidad es la menor de las tres. Luego tendríamos las resistencias que tenemos que resistir son las siguientes: BU, que es la fuerza de corte ya calculada, que es la reacción, 51.600 kilogramos fuerza. NUC, que es una fuerza de una fuerza horizontal, perdón, que indica la norma por lo menos 0.20 veces B sub U, la calculamos. Y el momento calculado de acuerdo a las expresiones ya vistas en el video anterior, en este caso 619.200 kilogramos centímetros. Para estas tres fuerzas, una fuerza de corte, una fuerza vertical, una fuerza horizontal y un momento, calculamos una serie de aceros con ecuaciones que ya tenemos planteadas. A sub n, hacemos el reemplazo, y phi en este caso vale 0.9, 273. A sub f, con phi igual a 0.75, 11.7, y para resistir mu, A sub f. Todas estas ecuaciones ya estaban dadas anteriormente. El valor de z, que se indica en esa ecuación,
debe estar puesto acá. Dice que de manera rápida z puede ser tomado como 0.8 veces d, el valor de z de la expresión de a sub f. Entonces, calculados ya a sub n, a sub bf, que son aceros de refuerzo para resistir NUC, es decir, para resistir la fuerza horizontal, hay un acero para resistir la fuerza vertical y hay un acero para resistir el momento. Finalmente, con esos tres aceros se debe distribuir el acero de refuerzo de la ménsula en dos aceros diferentes. Uno es el acero principal A sub SC y otro es un acero horizontal A sub H. A sub SC se indica que debe ser al menos el mayor de los siguientes tres valores. Se calcula ecuación 7.85, 10.53, 4.67, por lo tanto A sub SC sería 10.53 centímetros al cuadrado. Eso transformamos en varillas comerciales y entonces resulta que son 3 varillas de 22 milímetros, las cuales tienen un área de 11.40. Ya, entonces el acero principal, el acero superior, son 3 varillas de 22 milímetros. Lo tenemos indicado acá. Estos valores de acero A sub N, A sub F y A sub F, si bien los calculamos, pero no es con estos con los que se distribuye el acero, sino más bien con A sub SC. Luego faltaría el acero horizontal, es decir, los estribos. Y esos aceros son el acero A sub H. Y se indica que el acero horizontal A sub H por lo menos debe ser igual que lo que indica esta expresión, en este caso 3.90 centímetros al cuadrado. Este es el estribo da la vuelta, así que por cada estribo tenemos dos ramas de 0.79 si el acero es de 10 milímetros. Entonces, si colocáramos 3 estribos tal como está acá, tendríamos 6 ramas. Entonces diríamos que 6 ramas, bueno, 6 por 0.79, 4.74 centímetros al cuadrado, que es superior a 3.90. Por lo tanto, es suficiente con 3 estribos. 3 estribos. Esos 3 estribos se colocan en una distancia que ya estaba indicado en la gráfica que teníamos de lo armado. Lo buscamos ahora. En 2/3 de D. A partir desde el acero de refuerzo superior hasta 2/3 de D habría que repartir esos aceros horizontales. Entonces lo que haríamos para el gráfico sería, bueno, indicar el acero superior a ASC, 3 φ de 22, luego medir 2/3 de D, colocamos el último estribo, luego si tenemos 3 estribos serían 1, 2, 3 estribos, en este caso resultan ubicados a cada 8 centímetros. Adicional a eso, esos estribos necesitan una varilla para amarrar, que en este caso se están indicando como una varilla de 12. Y por último, un detalle importante que no hay que olvidar es el acero principal debe estar anclado al concreto, acá. Entonces, por lo menos una varilla del mismo diámetro soldada. Se indica un comentario final muy importante. Se muestra en este gráfico las dimensiones con las que se han calculado los aceros, es decir, están usando las dimensiones provenientes de los cálculos, las cuales dan como resultado una ménsula, si se dan cuenta, bastante pequeña. Imagínense, se tiene una viga de 15 metros y el apoyo apenas resulta de 18 centímetros. Es una ménsula bastante pequeña. Y dice acá, la cual puede ampliarse para facilitar la construcción, montaje y sobre todo proveer un mayor asiento de la viga que soporta. Es decir,
Los cálculos indican que 18 centímetros está siendo suficiente de acuerdo a los criterios de resistencias, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo si este elemento de columna es capaz de desplazarse. En principio esta viga podría desplazarse y el peligro es que esta viga pueda caer. Entonces está indicándose acá que bueno, habría que pensar en una ampliación de este 18, quizá a 30 centímetros, 25 centímetros, dependiendo de las condiciones de la columna, es decir, si la columna se puede o no desplazar. Muchas veces estas ménsulas se ocupan en subsuelos. El caso típico que siempre pongo como ejemplo, el Supermaxi de la ciudad de Puerto Viejo, y quizá esas columnas del subsuelo no tengan mucha desplazabilidad, no se vayan a desplazar mucho, entonces hay que ver si no es necesario ampliar ese desplazamiento. Pero bueno, acá se indican las dimensiones provenientes de los cálculos y se ha hecho un chequeo de cómo se distribuye el acero. Notar que si la ménsula tiene dos vigas o es una ménsula de cada lado, bueno, este sería el detalle del acero de refuerzo. En ocasiones se puede tener que la ménsula solamente se apoya de un lado y entonces estaríamos en esta condición. El detalle del acero de refuerzo sería como este que se indica acá, en el que se hace un doblez de las varillas principales de esta forma. Hasta aquí este ejemplo. Saludos.